Mi nombre es Pablo Alarcón, médico genetista. Yo trabajo en Mendelix, que es laboratorio de análisis genético, orientado a enfermedades. Principalmente la parte fuerte es a enfermedades de análisis genómico, diagnóstico molecular de enfermedades raras, enfermedades monogénicas, todo lo que es síndrome de deleciones, microdeleciones, también análisis de secuenciación masiva. Bien, la clase de hoy es sobre cariotipo molecular, va a ser sobre generalidades, principios y aplicaciones. El contenido está dividido en 4 grandes partes. La primera, introducción, después vamos a hablar de la hibridación genómica comparada, también conocida como array CGH, después de el SNP array y después ejemplos ejemplos que son casos clínicos y con los resultados de estos casos clínicos interesantes, ¿ya? Y eso va a ser un poco más práctico. Entonces, lo primero, eh, hablar sobre el cariotipo convencional, pasando por las otras técnicas hasta lo que es la genética, ¿ya? Hasta lo que es, digamos, el cariotipo molecular. Entonces, en el cariotipo convencional, si uno tiene acá como las técnicas y nivel de análisis, el cariotipo convencional ve la célula, ve los cromosomas que están en el núcleo celular, los ve de manera al microscopio y tiene una resolución baja, vale decir de 3 a 5 megabases en bajo ojos expertos, incluso puede ser algunas regiones que no se logre distinguir más allá de 10 megabases. ¿Qué quiere decir esto? Son megabases, o sea, 1 millón de pares de bases, ¿ya? Es una resolución baja, que es muy útil para algunos tipos de enfermedades, pero es una resolución baja, ¿ya? Entonces aquí lo que uno está viendo en el fondo es el cromosoma entero, pero después podemos tener una resolución ya más acotada, específica, que es el Fitch, de 200 kilobases aproximadamente, o sea, 200.000 pares de bases, o incluso algunos dicen que podría ser entre de 50 a 250 kilobases, pero aproximadamente este es el número, ¿ya? Hay otra técnica que el MLPA, que ya es más específico y sirve para ver aproximadamente 30 pares de base a 50, 500 pares de base. Estamos hablando de ese orden, ¿ya? El MLPA sirve para ver números de copias, si hay ganancia o pérdida de material, pero igual es específico como para ver, por ejemplo, un exón, la pérdida o ganancia de un exón, ¿ya? Y después tenemos el cariotipo molecular, que, ¿cuál es la característica? Que no es tan específico como el MLPA en el sentido de ver tan al detalle 30 pares de bases solamente, sino que ve aproximadamente 30 kilobases. Esto es menos que el Fitch, pero ¿cuál es menos, o sea, es más específico que el Fitch, pero la gran característica que tiene, como vemos acá en naranjo, que son análisis, o cualidad que tiene, es que es un análisis global, al igual que cariotipo, pero, o la secuenciación masiva, que es WES, WGS, son análisis globales que uno puede ver prácticamente todo el cromosoma y todos los cromosomas, ¿ya? No es solamente una región específica, un locus específica. La secuenciación de Sanger ve un par de bases, al igual que la secuenciación masiva, pero secuenciación de sangre en locus específico. Solamente sirve para ver la mutación que yo estoy buscando, la variante que yo estoy buscando, esa es la manera correcta de decirlo, pero secuenciación masiva sirve para ver todo, 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 todo. Entonces, si seguimos bajo esta misma lógica, el cariotipo, como yo decía, análisis al microscopio, de manera, acá la metafase, esto es el núcleo de una célula que uno está viendo, después lo ordena, y se ordena del más grande al más pequeño, en este caso un varón porque tiene una X y una Y, los cromosomas más grandes al más pequeño, como dije recién, y 2 copias porque uno proviene de la madre y el otro proviene del padre. ¿Ya? El cariotipo clásico de citogenética detecta
una resolución de 400, 550 bandas. Estas son las bandas, ¿ya? Entre todos los cromosomas, entre los 23 pares de cromosomas, si uno contara así entre blanco y negro, 400, 500 bandas aproximadamente, eso es la resolución, uno logra detectar entonces estas variaciones de 3 a 5 megabases. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, este es el cromosoma 17, su largo acá 0 a 83 megabases, o sea, esto es 83 megabases de largo. ¿Ya? ¿Están viendo mi cursor? Eso Sí, no lo sé. Sí, Ah, sí, ya, sí. perfecto. sí, sí. Perfecto, porque yo voy anotando con el cursor y ahí me van siguiendo. Entonces, si uno tiene 83 megabases, si uno divide esto, 3 a 5 megabases podría ser algo así como esta línea negra, quizás media gris, pero tal vez una región más pequeña, digamos, si dividimos este número 80, perdón, el largo de este cromosoma en 80 veces, va a ser una megabase, o sea, tal vez es una región muy pequeña, que aquí no se va a lograr ver. No vamos a poder distinguirlo al ojo del citogenetista, ¿ya? La visión del citogenetista no lo logra. Por eso se necesitan otras técnicas más nuevas, que son estas técnicas moleculares. Entonces, sí, lo que puede detectar el cariotipo convencional, que a pesar de ser una técnica antigua, que es desde los años 60, que comenzó a utilizarse en clínica, la particularidad que tiene que puede detectar rearreglos balanceados. ¿Qué es esto? Un rearreglo balanceado es, por ejemplo, una translocación balanceada en la cual los cromosomas están ordenados de manera distinta, un fragmento de un cromosoma, un segmento, se intercambió con otro cromosoma y eso no lo va a detectar una técnica molecular, posiblemente no lo detecte, ¿ya? Y esta sí es la técnica gold standard, el padrón de oro para poder detectarlo. Entonces, a pesar de que es una técnica antigua, nunca va a quedar obsoleta. Pero bueno, entonces, vamos ahora al cariotipo molecular, ¿ya? El cariotipo molecular también se llama array, pero la verdad que array, ¿qué son los arrays? Los arrays son microarreglos, en el fondo es como una especie de gradilla donde hay muchas sondas que van a testear el material genético, ¿ya? Eso es básicamente el array de una gradilla que tiene como muchos pocillitos pequeños y que esos pocillitos tienen un orden específico según el fabricante, que son para poder evaluar una región, digamos, de interés o un genoma completo, etcétera. Entonces, vamos a ver un poquito más al detalle. Hay array de todo, para diversos estudios, pero hoy día nos vamos a centrar en el array para hacer cariotipo molecular. Entonces, el array tipo cariotipo para cariotipo molecular en general detecta de lesiones. ¿Qué quiere decir de lesión? Que hay una pérdida de material genético o duplicación, eso es una ganancia de material genético en todos los cromosomas, ¿ya? A diferencia, ¿se acuerdan que hablé del Fitch, que solamente era para una región específica? Aquí no, esto es para todos los cromosomas y lo que detecta son números de copias. Los números de copias se definen como más de 1000 pares de bases. ¿Ya? Eso como por definición. En general de ahí vamos a hablar de la resolución, ¿ya? Pero eso es ganancia o pérdida de material, más de 1000 pares de base. Entonces, ¿cuál es la característica del cariotipo molecular basado en array? Que usa muchas sondas, del orden de miles de sondas, para cubrir prácticamente todo el genoma, ¿ya? O sea, todos los cromosomas y prácticamente todas las regiones van a estar cubiertas, van a poder ser evaluadas. Entonces, es una técnica, por eso, de análisis global. Entonces, la resolución, como les había comentado, depende de cuántas sondas estén en el diseño, ¿ya? Y ese diseño para la región target o región blanco. Por ejemplo, inicialmente eran de pocas, después habían de 40.000, 60.000, 180.000, 850.000, etcétera. O sea, esto da. Entonces, a medida que más sondas tenemos, es porque hay más... eh, eh, Perdón, doctor, por interrumpir, sí, pero se está perdiendo un poco el sonido, pero no sé si es porque usted está un poco lejos de la computadora o no, no sé si hay algún tipo de interferencia. Disculpe. no sé si escuchan bien o hay algún problema. Ahorita que está hablando ahí, lo escuchamos bien. Ahí sí. Ya, ahí sí están bien. A ver,
puede ser algún problema del el audio ahí, ¿cómo escuchan? Quizá tengo mal configurado el micrófono. Bien, ahí El sí. pro- Te escuchamos Perfecto. bien, Pablo. Creo que es algo de pronto alguna interferencia que tienes con algo, algún dispositivo de los que estás hablando, porque a veces suena bien, a veces te alejas y suena mal. Entonces creo que Ya, hablando ¿sí? cerquita te escuchamos bien. Perfecto. ¿Ahí escuchan bien ahora? Sí, muchas gracias, Sí. doctor. Perfecto, no. Bien, Gracias, entonces Lorena. ahí la resolución va a depender de cuántas sondas estén en el diseño, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos 60.000 sondas, 180.000, 850.000, o sea, todo eso va a cubrir mejor, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja de tener muchas? Que uno va a detectar mejor las CNVs pequeñas, estas variantes en número de copias, pero hay una cierta desventaja porque en clínica, al tener una mayor resolución, o sea, lograr identificar regiones más pequeñas, también van a aparecer mayor cantidad de CNVs que son polimórficas o son variantes de significado incierto. ¿Qué significa esto? Que son regiones que supuestamente varían de lo que es la supuesta normalidad, ¿ya? Pero no necesariamente causan enfermedad. Puede que la gente, las personas en la población tengan esta ganancia o pérdida de número de copias, pero que no causen enfermedad porque son parte de la variación propia del genoma humano. Si no, todos los humanos no tenemos la misma cantidad y el ADN de todos los humanos no es igual, ¿ya? Entonces, a veces, ¿qué puede ocurrir? Que uno logra detectar mayor cantidad de estas variaciones, estas variantes, pero hay que saber interpretarlas. Entonces, no todo es color de rosa, puede que uno va a detectar más cosas, pero ¿realmente causa enfermedad o solamente es un polimorfismo? Entonces también es importante saber eso, ¿ya? Bien, vamos a la siguiente. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones del cariotipo molecular? O sea, primero, detectar anomalías congénitas múltiples que no delinean un síndrome específico. Si uno tiene como la sospecha clara de que este es un síndrome con un nombre, síndrome de Marfan, yo no necesitaría hacer una array. Pero si tengo un paciente que tiene varias anomalías congénitas que no eh, encasillan en un síndrome, uno podría indicar una array. Cuando hay un retraso del desarrollo o déficit intelectual, aparentemente no sindrómico o sin un fenotipo específico para una condición. Vamos a explicar bien esta frase, ¿a qué se refiere? Cuando tengo no sindrómico, quiere decir que tampoco lo logro encasillar en un síndrome. Yo no sé, como que no puedo como clínico decir, oye, esto parece que es tal enfermedad. Es el síndrome de Down, es el síndrome de Marfan, como había mencionado, o algún síndrome conocido. Entonces aquí digo, como no tengo bien en mi sospecha, no tengo bien esclarecido, puedo hacer este testeo que es a nivel genómico, global, y poder ir a detectar una pérdida o ganancia de material que lo explique. Eh, perfecto. Y sin fenotipo específico se refiere a lo mismo, ¿ya? Cuando no tengo, en el fondo, no tengo la claridad. Eh, TEA, trastorno de espectro autista, en algunos casos. En general se refiere cuando hay un trastorno de espectro autista. Es muy importante la valoración clínica porque, como sabemos, el TEA es un gran espectro. Entonces va desde pacientes que tienen TEA con algunos otros signos o síntomas, y en ese caso, TEA con retraso del desarrollo sí podría estar indicado, con epilepsia también podría estar indicado, con malformación, anomalías congénitas también. TEA solo también podría ser, pero también hay que tener cuidado porque la probabilidad de que se encuentre algo es mucho más baja, ¿ya? Entonces ahí también es importante eso, un gran capítulo de la neurogenética, de clínica, de cómo abordarlo, pero también está dentro de las indicaciones, está dentro de las indicaciones. Eh,
sirve también para definir mejor los hallazgos encontrados por otras técnicas. Por ejemplo, si tenemos un paciente que se hizo un cariograma convencional y se detectó una deleción, pero no se logra saber bien dónde comienza, dónde termina esa deleción, esa pérdida de material genético, con el array se va a poder definir mucho mejor. Y obviamente esto es una frase que, que resume un poco lo anterior, es porque no hay una sospecha clara de un síndrome monogénico. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, lo mismo que habíamos hablado. Tenemos un paciente enfrente y que sabemos, tenemos una alta sospecha de que tenga algo genético, que es la causa de su condición, de su enfermedad, sea genética, pero pero no lo podemos encasillar como que solamente un gen sea la causa. Por ejemplo, condroplasia. Uno sabe que la condroplasia es solamente causada por un gen, es una mutación específica. En cambio aquí no, cuando ahí no hay que indicar un array. En cambio el array es, por ejemplo, yo estoy sospechando un síndrome, sé que tiene cara de que es algo genético, pero no lo puedo encasillar en un gen, en un síndrome específico. Entonces, en ese sentido el array me va a servir. Perfecto, vamos a ir a la siguiente. Entonces, ¿cuál es la utilidad? Diagnosticar síndromes que sean por microdeleción o microduplicación. Algunos casos de TEA. No es que diagnostique el autismo, el TEA, sino que va a servir, porque el TEA, el diagnóstico es clínico, ¿ya? Tiene que cumplir con ciertos criterios. Pero lo que sí es importante es que nos puede, en algunos casos de autismo, podría hallar la causa, porque puede ser una variante en número de copias, ya sea una deleción o una duplicación. ¿Qué es lo que no diagnostica? Y esto es súper importante. Síndromes por mutaciones puntuales, como ya había mencionado, o sea, solamente un par de bases que cambie y produzca una enfermedad. Rearreglos balanceados, como hablábamos esto, la técnica padrón de oro, el gold standard, es el cariotipo convencional. Y también podría ser algunas CNVs que son muy pequeñas y que van a ser dependientes de la resolución del array. Como yo le había mencionado, el array tiene una resolución del orden aproximado de 30 kilobases, puede ser menos, pero si tenemos una CNV pequeña, tal vez de 1 kilobase, que no esté cubierta por el diseño, no se va a poder detectar. Ahora, ¿cuáles son los tipos de tecnologías principales que existen en el microarray, perdón, en estos tipos de array para cariotipo molecular? Son dos. Uno es el CGH array o hibridación genómica comparada, de ahí vienen las 3 letras. Y el otro es el array por SNPs, ¿ya? Y en la actualidad es importante que las plataformas ocupan tanto técnicas para evaluar los CNV y SNPs, y en países desarrollados muchas veces se considera el test genético de entrada cuando tiene uno de estos tipos, el tipo de paciente que estábamos describiendo, ¿ya? El CGH array, entonces, vamos a hablar ahora, es la hibridación genómica comparada. ¿Cómo funciona? ¿Se escucha bien, no es cierto? Un poco de retroalimentación, ¿todo bien? Todo sí, bien. Todo bien. Perfecto. Entonces, esta imagen es muy buena porque explica cómo funciona el array CGH. No sé si todos alguna vez lo han podido ver, pero lo que se hace acá, como es comparada, ¿qué quiere decir esto? Que hay un ADN de control, de referencia, y un ADN del paciente que vamos a testear. Entonces, se marcan con una diferente fluorescencia. Aquí en la imagen se ve como el ADN de control queda en un color, el ADN del paciente en otro, este un naranjo y un plomo o gris, solamente como para explicar aquí el ejemplo. Entonces, después en el array, que es esta matriz, cada matriz tiene unos pocillitos, ¿ya? En este pocillito están las sondas para evaluar las regiones de interés, ¿ya? Miles de sondas, habíamos hablado de 60.000, 180.000, 850.000, etc. Entonces, lo importante es que en estos pocillitos, por ejemplo, acá hay igual cantidad ya de material genético, tanto para el control como para el paciente, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el paciente no tiene una deleción ni una duplicación, sino que tiene una cantidad normal de ADN. Como ustedes saben, para los cromosomas, los seres humanos tenemos 2 copias,
salvo el cromosoma X e Y, pero en este caso, por ejemplo, no hay pérdida ni ganancia de material genético, porque la proporción es igual, es 1:1 o 2:2. Eh, Acá tenemos, por ejemplo, que hay menor cantidad de material genético del paciente en comparación con la cantidad de material genético del control. Entonces aquí podría ser una de lesión, y acá lo contrario, mayor cantidad del paciente versus cantidad del control. Entonces esto sería una duplicación. Después, en el microarray, ¿qué es lo que ocurre? Esto, al hibridarse, se produce una imagen de fluorescencia y una máquina fotográfica especial saca una foto de esto, y esta foto, dependiendo de los brillos que se produzcan, después se va a interpretar en el computador. Entonces, por ejemplo, cuando brille más hacia rojo, en este ejemplo, quiere decir que hay mayor cantidad de ADN del control. Cuando brille más cantidad del color gris, quiere decir que hay mayor cantidad del paciente, y cuando hay una mezcla intermedia, quiere decir que está en un nivel equilibrado, ¿ya? Y eso después se va a interpretar en el computador, un análisis bioinformático que brevemente lo vamos a comentar. Entonces, todos estos test es importante que tienen que pasar por un control de calidad. No es el objetivo de la presentación, aquí quiero ser bien enfático, que nos confundamos con todos estos gráficos y todo, pero lo importante es que todos estos test pasan por un control de calidad para ver si el examen puede seguir o no, ¿ya? En general, el control de calidad, por ejemplo, este es uno de un reporte de control de calidad, lo que se ve es que tiene que haber cómo se hibridó el microarreglo, y en ese control hay, por ejemplo, en este caso, en el array CGH, tiene que haber un análisis de las 4 esquinas que se llama. Entonces, cuando se hace, se toma la foto, después el software evalúa y ve que tiene que tener una distribución normal. En cambio, este, por ejemplo, es una distribución que no es normal acá en esta zona, porque se ve que aparte de los puntos, ¿ya? Hay una zona que se ve como, se fijan que hay como un verde de fondo, como un ruido. Ese background nos quiere decir que probablemente el microarreglo no hubo una buena hibridación, entonces eso debería tal vez repetirse, ¿ya? Lo mismo acá, esta otra imagen de control de calidad de los outliers, que es como de estas sondas, cuáles son las que más brillaron por fluorescencia y cuáles las que menos. Se toman varias, la máquina toma al azar una cierta cantidad de puntos, y evalúa, y por lo general tiene que ser una distribución de manera eh, homogénea. ¿En qué sentido? Que tienen que estar todos estos puntos distribuidos a lo largo de la placa, ¿ya? En cambio, esta es una distribución que no está a lo largo de toda la placa, entonces probablemente aquí ocurrió un artefacto, ¿ya? Eh, También acá, una de las particularidades es que estos software de control de calidad evalúan y dan parámetros. Entonces, según estos mismos parámetros, es fácil ver si tiene un buen grid, que es el test de las 4 esquinas, o otros, por ejemplo, cómo está el background, el ruido, ya que el que hablábamos. Entonces, por ejemplo, un valor normal, acá en este caso dice que el valor que se obtuvo en el ensayo fue 6,5, y por ejemplo, un valor menos de 5 es muy bueno, excelente, de 5 a 20 es bueno, pero si tiene más de 20 es malo. En este caso fue bueno. Y así, en general, todo esto es bastante semiautomático, y permite ver bastante bien si un ensayo fue bien hecho o no. Insisto, no es importante que nos aprendamos esto de memoria, nada, solamente que sepamos que en el proceso de los arrays hay etapas de control de calidad y que son bastante objetivas. En el análisis, aquí sí es importante que aprendamos esto, que es el análisis que se hace con un valor numérico que está dado por el logaritmo en base 2 del ratio, ¿ya? ¿Y cómo es eso? Por ejemplo, lo normal es que hacemos logaritmo en base 2 de 2 copias dividido en 2 copias. ¿Por qué 2 copias? Porque el ADN, 2 copias son las que se testearon,
y dos copias contra dos copias de referencia. Eso es así se ve el ADN humano, ¿no es cierto? Porque tenemos dos pares de cromosomas. Y eso da 0. Entonces, después en la gráfica, lo que tenemos acá es que lo normal va a estar siempre cercano a 0. Vemos acá que acá hay un 0 en la línea. En cambio, cuando tenemos una copia extra, el logaritmo en base 2 de 3 copias dividido en 2 copias, porque hay un cromosoma extra, o sea, 3 dividido en 2, eso es 0,58. Es importante esto porque no es 1. Si ustedes se fijan, acá, esta línea verde, se fijan, acá hay una duplicación, porque hay una trisomía en el fondo de todo este cromosoma 7, donde vemos acá el cromosoma del 1 hasta el 22, está todo el cromosoma 7 duplicados, hay una trisomía del cromosoma 7, pero el valor no es cercano a 1 acá, sino que es 0,58, así es como se interpreta, ¿ya? Y una copia menos quiere decir una deleción, ahí es el logaritmo base 2 nuevamente, de una copia dividido en 2, y ahí sí es menos 1. Entonces, por ejemplo, en este caso, un varón solamente tiene una copia de X de referencia y una copia de Y. Entonces aquí el valor, claro, tiene una tendencia a irse a menos 1 y aquí a subir. Entonces un poquito para que sepan que ese es el valor que se maneja en la interpretación del array, ¿ya? Ahora vamos a hablar del SNP Array. El SNP Array es una tecnología más nueva, como una siguiente generación de lo que es el array CGH. Entonces, el concepto es similar al array CGH. ¿En qué sentido? En evaluar todos los segmentos igual del genoma, entre comillas todos, al igual que el array CGH, porque no es que se evalúe todo el genoma, pero prácticamente de manera global, ¿ya? De manera global uno está intentando analizar todo, al menos todo lo de interés. Entonces, ¿qué usa a diferencia del otro, del array CGH? En este caso se ocupa el método de SNPs, ¿ya? El SNP son los cambios en nucleótidos simples, ¿ya? Eh, solamente un cambio en un par de bases, pero esto nos va a permitir evaluar otras cosas que el array, el CGH array, que es el comparativo, no lo permite, ¿ya? Entonces esta es la gran particularidad de esta nueva técnica. Esto es una imagen comparativa donde tenemos el array CGH, donde el ADN del paciente se compara contra el ADN del control. Como habíamos dicho, donde hay una amplificación, digestión, se marca con diferentes sondas, se hibridiza, estas sondas de distinto color, se hibridizan en el array, en la matriz, que tiene todas las sondas para testear, y después de la hibridación, después van a haber diferentes brillos de fluorescencia y vamos a poder evaluar dónde hay deleciones, o en normal, o hay duplicaciones, etc. A diferencia del array, que una de las que en lo que principalmente se distingue, es que aquí no es comparativo, ya que no se compara contra un ADN de un control, sino que se compara en sí mismo, pero se testea contra dos tipos de sondas. Entonces, tenemos el ADN del paciente, se marca igual con fluorescencia, pero se va a testear contra dos tipos de sondas, ya una sonda que tiene un alelo A y una sonda un alelo B, ya la posibilidad de los SNPs. Se hibridiza y después nos vamos a esta matriz que es mucho más complicada, pero que también nos permite ver si hay, cuando hay una cantidad acá de dos puntitos, esto quiere decir que está en normal, acá vemos acá en la franja azul, quiere decir 2 puntos, acá hay 2 puntos, eso es normal, porque evalúa la cantidad, al igual que en la otra técnica, el SNP Array también evalúa la cantidad, ¿ya? Pero por ejemplo, perdón, y también, por ejemplo, acá lo contrastamos con una deleción. En el caso de una deleción, vemos acá que, por ejemplo, acá hay solamente un punto, es porque falta, solamente se pudo testear un alelo y el otro no había nada. Entonces eso está deletado el otro, solo había como un cromosoma, por así decirlo, ¿ya? Cuando acá faltan los dos, quiere decir que hay una deleción en homocigosis, ¿ya? Porque no había nada para esa región, ¿ya? Duplicaciones podemos ver también. Entonces, por ejemplo, vemos duplicación, quiere decir que hay 3.
En este caso, por ejemplo, acá no hay ninguno que tenga 3. Aquí son duplicaciones, hay ganancias de 2 cromosomas más, ¿ya? En fin, y aparte permite ver el tipo de alelo, entonces nos permite ver si lo que se deletó o duplicó es un cromosoma o es el mismo cromosoma que se deletó, que se duplicó 2 veces o 3 veces, porque nos permite ver esto, los tipos de SNPs. Lo vamos a explicar más en detalle, esto es bastante complicado si nunca lo han visto, así que nos vamos a detener un poquito más. El CGH Array ocupa una matriz, como decíamos, esta es una matriz de Affymetrix, una marca comercial. En esta matriz están estas sondas, cada sondita con que es un tipo de oligonucleótido, que va a testear el ADN por hibridación. En cambio, en el SNP Array, estas mismas sondas van a estar, pero van a estar en un tipo la gradilla, a diferencia, tiene un bit, que es como una esfera, ¿ya? Y esta esferita tiene también una sonda adherida, vamos a explicar aquí más al detalle. La esfera del SNP Array tiene acá una región que es donde está esta sondita pegada, y esta sonda va a tener la posibilidad de hibridar con el ADN del paciente. Si nos fijamos acá, por ejemplo, esta sonda es igual desde el inicio al término que la complementaria que está acá, la homóloga que está abajo, ¿ya? Pero solamente cambian en la última letra. Acá es una T y acá una G. Entonces, ¿qué permite eso? Que esta T hibridice con todo este DNA, pero cambie porque hibridice, va a poder saber cuando es una A en el ADN de referencia. A diferencia de que esta otra sonda que está abajo, como tiene un cambio, puede detectar en el ADN del paciente, puede detectar si hay un cambio por una C, ¿ya? Entonces nos permite ver si está o no está el ADN del paciente, o sea, la gran región amarilla. Pero por otro lado nos puede decir si en el ADN del paciente hay una A o hay una C. Y así para los SNP dependiendo del diseño. Este es el SNP, es un cambio, ¿ya? Entonces nos permite ver dos cosas. Y dos esferas aquí, esto representa un poco cómo va a brillar. Ahí yo les voy a explicar bien en la próxima diapositiva, porque en el fondo esto nos va a permitir distinguir, según si es verde o rojo, la fluorescencia, ¿ya? Y esa fluorescencia nos va a permitir distinguir cuál era el SNP que había. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esta diapositiva es la secuencia de pasos desde la hibridación hasta la emisión de la fluorescencia. Entonces, tenemos la sonda acá, con el bit, que es la esfera, y que va a testear, este es el SNP, ¿ya? El nombre del SNP. RS, que es el SNP de referencia, 1 millón o 10 millones, ya no sé qué número es ese, pero da lo mismo, es como el código, acá en Chile es el RUT, en Brasil CPF, es como el número de identificación que tiene. Entonces, en los humanos ocupamos eso, ocupamos como tu cédula de identidad. En este caso, cada SNP, cada posición en el genoma tiene un número de referencia, las conocidas, no todas, pero algunas, la gran mayoría tiene, de las posiciones que presentan variación en la población general. Entonces, para este SNP, yo puedo testear. Para este también puedo testear. En este caso, RS, como vemos acá. Este SNP también puedo testear. Tengo la sonda. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hibrida. Este es el ADN del paciente que se conecta, se hibrida por complementariedad de bases con la sonda en negro. ¿Ya? Aquí también se hibridó. Una vez que se hibrida, se hace un proceso de extender una base. Se fijan que acá
hay una G, entonces la extensión de la base complementaria es una C. Acá una G y la extensión de la base complementaria, C. Acá, por ejemplo, hay una C y la extensión de la base complementaria, una G. Y aquí la extensión de la base complementaria, una A. Aquí es una A y la extensión una T, en fin, A, una T. Lo importante es que cuando ocurre esto, por ejemplo, una vez que se extiende esta base, después uno libera el ADN y se hace un marcaje fluorescente. ¿Se acuerdan que acá lo que se extendió era una C? Entonces después uno puede unir con el marcaje fluorescente enzima o algún material tipo streptavidina, depende del diseño, aquí da lo mismo, lo importante es que es un material que reconozca esta C y ese material de laboratorio reactivo, ¿qué es lo que hace? Se unen, se reconocen, o anticuerpos incluso, depende del diseño del producto, pero ¿qué ocurre? Cada uno tiene un marcaje de fluorescencia y esa fluorescencia después puede ser detectada. Entonces, en este caso, acá CC se une la fluorescencia verde y después se puede detectar. ¿Y qué vemos acá? Que en la intensidad, como es solamente se unió verde, la intensidad verde es máxima. Entonces, ¿por qué? Porque es doble. Entonces, este SNP, el testeo fue en homocigosis, ¿ya? Doble, máximo. En cambio, para este otro SNP, tenemos los dos alelos. Tenemos tanto verde como rojo. Por lo tanto, la intensidad va a ser tanto para verde como para rojo alta y esa emisión de fluorescencia va a ser la mezcla de los dos colores, ¿ya? Por otro lado, vemos acá, por ejemplo, si tenemos el testeo de este otro alelo, solamente tenía para el otro tipo de SNP, perdón, el SNP tenía para solamente este alelo, era homocigoto para TT. Entonces, y solamente la T era reconocido por la fluorescencia, el marcaje de fluorescencia roja. Entonces, vemos cómo se marca todo con la fluorescencia roja solamente. Entonces, vemos que la intensidad, nada, casi nada, poco de verde, pero todo en rojo. Entonces, así es como después esta detección de fluorescencia, esta es la lógica como después la emisión de la fluorescencia después va a ser detectada por una máquina fotográfica especial que es que está en la máquina, en el analizador, y después ese patrón va a poder ser llevado a un análisis informático y poder ser, y después poder ser analizado, digamos, pues, disculpando la expresión, va a poder ser analizado y saber realmente cuáles eran los SNPs que habían ahí. ¿Cuál es la ventaja de los SNP array versus los otros arrays que son de hibridación genómica comparada? Entonces, la ventaja es que puede detectar largos tramos contiguos de heterocigosidad, ¿ya? O de pérdida de heterocigosidad también. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos una región genética donde eh, deberíamos tener la distinta variabilidad que hay en el humano para los SNPs y presentamos solamente una región donde solamente no hay donde no hay variabilidad, donde solamente se está testeando el mismo tipo de SNP en los dos cromosomas. Y eso nos puede sugerir una disomía uniparental, que ahí lo vamos a explicar en una siguiente diapositiva, que es cuando los dos cromosomas provienen de un mismo progenitor, y eso puede explicar algunas enfermedades. También esto puede sugerir consanguinidad, ya que si los dos padres son consanguíneos, va a tener una mayor cantidad de bloques donde hay pérdida de la heterocigosidad, ¿ya? Porque en el fondo son regiones cromosómicas que vienen de como un ancestro en común, ¿ya? Detección de triploidías también nos va a servir, ¿ya?
Por ejemplo, si tenemos 69XXY, ya ese es un cariotipo, una triploidía cromosómica y que podría también ser detectado gracias a esta técnica. También nos va a ayudar a definir mejor los tipos de mosaicismo, ¿ya? Y también nos permite una mejor resolución en general, porque permite testear de mejor manera las regiones también más pequeñas, y también lo que nos permite es, en general, esta técnica más nueva también tiene mayor cantidad de sondas, ¿ya? Perfecto. Entonces, lo que habíamos hablado, la disomía uniparental, ¿qué es lo que es? Es cuando tenemos dos copias de un par cromosómico que proceden del mismo progenitor y ninguna del otro. Entonces, por ejemplo, tenemos acá un individuo, una familia, donde el padre, que está acá con un cuadrado, en este genograma o pedigrí, el padre tiene sus cromosomas marcados aquí, en este caso, en color negro, para ejemplificar, y lo normal sería que el padre de un cromosoma al hijo, a su descendencia, y la madre, que está con un círculo, representada de también un cromosoma. Entonces, el color va a ser un cromosoma negro y un cromosoma naranjo, porque proviene uno de cada progenitor. Pero si los dos cromosomas vienen del mismo progenitor, ahí en este caso se pueden producir, eso es una disomía uniparental. Específicamente aquí podría ser, por ejemplo, si fuese del cromosoma 15, eso es una disomía uniparental del cromosoma 15 y eso produce el síndrome, es una de las tantas causas del síndrome de Prader-Willi, ¿ya? Entonces, particularmente gracias al cariograma, al array CGH, perdón, al SNP array, se podría hacer el diagnóstico de condiciones como de este tipo por isodisomía uniparental, y vamos a explicar un poquito, pero en el fondo que son fenómenos genéticos que escaparían de la resolución del array CGH por hibridación genómica comparada. Entonces, esta es una de las grandes ventajas también del cariotipo por SNPs. El análisis. ¿Cómo se hace el análisis del SNP array? Se ocupan se hace con dos modos, digamos, ya se ocupan dos atributos que son el logaritmo R-ratio y la frecuencia alélica del SNP-B, ¿ya? Eso es importante, o sea, vamos a ver por un lado esto, el log R-ratio lo vamos a explicar, que es para ver si hay pérdida o ganancia de material genético, y la frecuencia alélica del SNP-B, que es para poder evaluar los SNPs, cómo es la distribución de la frecuencia alélica. Con eso vemos si hay estas pérdidas de heterocigosidad, como habíamos mencionado recientemente, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace esto? Con DOT en paralelo. Eso es súper importante. Esta diapositiva también es súper complicada. La idea tampoco es aprenderla, pero sí llevarse el concepto solo general, ¿ya? No es el objetivo de la clase aprender al detalle esto, sino que solamente decir que en el SNP array tiene que haber una normalización de datos, en la cual se ocupa, por ejemplo, una normalización de datos de la frecuencia alélica para el SNP, ¿ya? Porque hay una representación, necesitamos lograr una representación normalizada de cuán a menudo el alelo B es llamado. Cuando nosotros tenemos acá la posibilidad, ¿se acuerdan cuando dije que en la esfera que hibrida, si tengo AA, quiere decir que en un cromosoma tiene una A, en el otro cromosoma también tiene una A, entonces la frecuencia alélica del otro alelo va a ser 0, ¿ya? B, en este caso, por ejemplo, supongamos que la A es una letra C y que la B sea una letra T, ¿ya? En uno va a ser, si es A, quiere decir que siempre se está llamando el SNP, aparece solamente el primero, que era la C, y la T nunca estaba, ¿ya? Entonces eso quiere decir que ahí la frecuencia va a ser 0 del contrario. Acá AB es que tengo de los dos, y BB solamente tengo del alternativo, ¿ya? Ahora, en este gráfico, es difícil de entender, lo único que quiero es
explicar que cuando uno hace esto, pues se va a llenar una nube de datos que es imposible interpretarla, ¿ya? Pero que al normalizarla, el proceso ustedes como alumnos de magíster, y bueno, y también otras personas que sepan, el concepto de normalización de los datos, entonces es tratar de todo, llevarlo a un patrón común de todo el ensayo, ya como un patrón común de referencia. Y en ese patrón ahí después uno logra obtener estos datos que aquí ya sí son mucho más interpretables, ¿ya? Donde tenemos una frecuencia alélica de 0 a 1, ¿ya? Eh, lo mismo vamos a hacer con el log R ratio, que es una medida normalizada de la intensidad de señal para cada SNP, ¿ya? ¿Se acuerdan de la señal de brillo? Y también se calcula en logaritmo en base 2, pero de la razón entre las señales observadas y esperadas para las dos copias del genoma. Entonces, si uno espera que el SNP, que para el alelo AA tenemos por acá va a estar distribuido el AA, el BB, que es el AB, el heterocigoto, va a estar acá, y el homocigoto para el alelo alternativo por acá. Entonces, según estas señales que se van produciendo, acá, por ejemplo, lo esperado era que estuviera acá, y se observó que es más alto. Entonces, después se hace una normalización, ya esto no es interpretable, esto si uno lo ve así a simple vista, pero la normalización después nos va a decir que lo normal está en 0, ¿ya? Y si hay pérdida, va a estar acá en menor a 0, y ganancia de material está en mayor a 0, ¿ya? Esto, como digo, lo importante es normalizar los datos, porque si no, una nube que no tiene, no hay modo de interpretarlo, ¿ya? Pero la normalización obviamente se hace con los software que el fabricante ha hecho, digamos, para cada uno, para los distintos marcas comerciales. En este caso, esta es la que ocupa Illumina, ¿ya? En esta diapositiva, aquí sí ya vamos a ver, y esto ya lo podemos analizar, y es totalmente entendible. ¿Se acuerdan que yo les había nombrado entonces que se ocupan dos plots? Aquí ya los datos ya están normalizados, ya son interpretables, son mucho más tangibles para el entendimiento de uno. Entonces, el log R ratio nos va a decir acá si hay ganancia o pérdida de material. Cuando está cercano acá 0, quiere decir que no hay ganancia ni pérdida. Ya mayor hay ganancia, menor acá pérdida. Vamos a ir analizando uno por uno. Entonces, si tenemos en café, vemos acá, está cercano a 0,4, ¿ya? Quiere decir que hay ganancia de material genético, ¿ya? Vamos ahora al otro plot, que está acá a la derecha, que es la frecuencia alélica del SNP alternativo, ¿ya? El SNP B. Y vemos que la frecuencia alélica del SNP alternativo está entre 0,6 y 0,7, o sea, es como un 66% aproximadamente, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que del SNP B hay 66% y del SNP A solamente el resto, o sea, como un 33, un tercio. Y por eso se ubica acá. Entonces aquí uno puede decir, perfecto, el genotipo, hay ganancia, entonces hay 3 cromosomas que están siendo testeados, o 3 alelos, 3 regiones, está 3 veces la misma región en el fondo, y sería una A y una B y una P, ¿ya? Entonces, siguiendo con lo mismo, acá por ejemplo tenemos en color lila o morado, tenemos un 0, o sea, no hay ganancia ni pérdida de material, pero está acá, en este otro plot, está en 0. ¿Qué quiere decir eso? Que el SNP B, el SNP alternativo, no se detectó nunca, porque la frecuencia alélica es 0. O sea, la frecuencia alélica del SNP de referencia, del alelo de referencia para ese SNP, perdón, va a ser 1. Entonces tenemos una A y una A. Vamos nuevamente a otro. Por ejemplo, este tenemos acá, 0,4, ganancia de material genético, ¿ya? Pero está acá en el otro plot, en 1. O sea, todo es B, B, B. Otro ejemplo, en rojo, acá está en 0,4, o sea, ahí hay una deleción. Y el material, perdón, y la frecuencia alélica del SNP en el otro plot es 1. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente
El único alelo que había es solamente el B. Vamos acá, ya sabemos cómo interpretar esto, 0 el azul, o sea, no hay ganancia ni pérdida de material. Y la frecuencia alélica del SNP es 0,5, o sea, hay una A y una B. Vemos acá esta otra, hay un poquito de mayor desplazamiento a la derecha. Esto quiere decir que hay ganancia de material genético, posiblemente más. Vemos acá que, a diferencia de acá, esto era como 0,4 aproximadamente, acá ya está casi cerca de 0,7, 0,8. Entonces esto quiere decir que probablemente haya una, no solamente una duplicación, sino que ya hay posiblemente 3 veces material genético extra. O sea, una vez, dos veces más, que sería de material genético extra. Entonces, vemos acá que la frecuencia alélica del SNP, por ejemplo, es, acá en naranjo, es aproximadamente 0,75 aprox. O sea, quiere decir que hay 3 cuartos de los alelos tenían B y el resto A. Entonces, si logramos entender esta lógica de cómo se analizan estos dos plots que ya están normalizados, ya estos datos ya están normalizados, logramos entender esto, después podemos lograr interpretar cuando sea en un caso real, ¿ya? Porque aquí solamente estamos viendo un 1, 2, 3, 4, 5, 6 SNPs, pero cuando vemos un caso real en un puro cromosoma, o sea, tenemos miles, ¿ya? Entonces, esperando que se haya logrado entender, vamos a ir a cómo se vería. Por ejemplo, tenemos acá, en el plot, acá tenemos un cromosoma, en este caso cromosoma 13. Cromosoma 13, acá la referencia cercano a 0, y vemos que hay una barra que se desplaza a la izquierda, que está marcada en rojo solamente para destacarla, pero hay una barra de SNPs y todos se desplazan a la izquierda. Entonces, este que es del logger ratio, que evalúa ganancia o pérdida, entonces hay una pérdida de material genético. Y si queremos saber, digamos, cómo fue el comportamiento en el plot de frecuencia alélica del SNP B, vemos que donde es normal, se observan 3, 1, 2, 3 barras. 1, 2, 3 barras. Perfecto. En Perdón, cambio, disculpa. Delia, las preguntas hasta el final. Perdón. sí, no hay problema. Lo vemos al final porque aquí tenemos 3 barras. Tenemos mucho tiempo, así que tenemos tiempo para poder después analizar todo lo que quedemos con duda. Vemos 3 barras acá, normal, ¿ya? Porque en el fondo le estoy recordando a todos, acá quiere decir que el alelo es B, es 0, o sea, solo se observó el alelo A. Acá quiere decir que hay de A y de B, o sea, 50% de A, 50% de B, o 0,5 mejor dicho, en estricto rigor, y acá solamente se observó B. Entonces, lo que uno observa en lo normal, 3 barras. Grábense esta imagen, 3 barras. Pero acá al medio, donde hay la deleción, solamente se observa una barra acá a la izquierda y una barra extrema a la derecha. ¿Ya? Ejemplos y casos prácticos. ¿Ya? Vamos a ver entonces ahora algunos casos y nos va a quedar esto mucho más claro. Estos son casos reales del laboratorio Mendelix. Vamos a ver casos de deleción, otro de duplicación, otro de CNV ya a nivel cromosómico, que más que una CNV ya casi es una deleción cromosómica, cómo podría verse duplicaciones, verse igual en el array. Un par de casos de mosaicismo, que es muy interesante porque esto a veces escapa de las técnicas habituales clásicas y gracias al SNP array se puede detectar bastante bien. Y finalmente un caso de disomía uniparental, ¿ya? Vamos a ir entonces. Entonces, este es un caso clínico real de un paciente que consultó, si no me equivoco, tenía un retraso del desarrollo,
y lo que se detectó fue una delesión de 37,5 megabases en el cromosoma 13. Aquí es importante esta es la nomenclatura, ¿ya? La nomenclatura se le pone array, porque en este caso ARR, porque es un array, el genoma de referencia, que en este caso el genoma humano 38, y fue en 13Q 21.32 hasta Q33.2. Acá son el par de base hasta de donde comienza la deleción hasta el par de base donde termina. Por uno, porque quiere decir que en toda esta región solamente hay una copia. Como nosotros sabemos, el humano tiene que tener 2 copias del cromosoma 13, entonces en toda esta región solamente tenía una copia y se informó como patogénica. ¿Qué quiere decir patogénica? Quiere decir que sí es causante de enfermedad. Entonces, este era el cromosoma 13. Entonces vemos acá, este era el cromosoma 13 en el brazo largo, que es el Q, y vemos como acá está en 0 la referencia. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nos desplazamos a la izquierda. Entonces todo esto está deletado y acá seguimos en 0 normal. ¿Se acuerdan de la barra, perdón, del patrón que deberíamos ver en el perfil de genotipado por SNPs, que es la frecuencia aquí del alelo B? Entonces aquí vemos que 3 barras, 3 barras, 3 barras, y aquí vemos que desaparece la barra del medio y aparecen estas 2 barras, una a cada lado, ¿ya? Entonces, eso es el patrón típico de una deleción por SNP array. Vamos a pasar a la siguiente, el caso 2. Vamos a ver ahora una anomalía cromosómica no definida. Este es un ejemplo típico que se ve en citogenética clásica. Me imagino que ya muchos tendrán un poquito de experiencia con citogenética clásica, al menos no necesariamente que hayan hecho ensayos de citogenética clásica, pero es un poco, es una tecnología más antigua, más previa, y también para poder entender el array, también es importante saber un poquito de lo que es la citogenética convencional. En general, cuando uno tiene un AD, como vemos acá, este era un paciente con retraso del desarrollo, hipotonía, pero tenía un cariotipo convencional en el cual no se logró definir que en su cromosoma 3, en uno de sus 2 cromosomas 3, en el brazo corto, que es el P, en la región 2,6, tiene una región extra, por eso dice AD, y esta región extra particularmente no se sabe qué es lo que es. Se sabe que hay material extra genético, pero no se sabe de dónde proviene. Si proviene de cuál. Obviamente proviene de el mismo cromosoma 3 o de cualquier otro de los 46 cromosomas o 45. ¿Ya? De todos los otros cromosomas puede venir este material genético. ¿Ya? Eh, entonces, al hacer el array, se logró dilucidar realmente qué era este material cromosómico extra. Entonces, ¿qué mostró el array? Mostró una duplicación terminal de 19 megabases en el cromosoma 10 en el brazo corto, 10P, ¿ya? 15.3 hasta P12.3, que hasta el final. Y también se observó una delesión terminal de 6 megabases en el cromosoma 3 en el brazo corto P26, que es en esta región. O sea, aquí lo que le faltaba, un pedacito de cromosoma, disculpando la expresión, era el fragmento terminal, un pedacito chiquito, chiquitito, pequeño, de donde eso se escindió, se cortó y se pegó ese cromosoma, ese fragmento extra del cromosoma 10, ¿ya? ¿Cómo fue informado el array? Fue informado, como decíamos, ARR, el genoma de referencia, en 10p15.3, p12.31, y se observó que con 3 copias, ¿ya? 3 copias patogénicas. Lo mismo en 3p26.3,
3.26.3 a P26.1, solamente una copia, por eso es por 1, ¿ya? También patogénica. Vamos a ver cómo se vería esto, ¿cierto? En la imagen, muy interesante. Entonces vemos en el cromosoma 10 cómo se ve la duplicación. Entonces tenemos acá el patrón de referencia, 0, y en la región terminal acá, del brazo corto del cromosoma 10, se ve como hay un desplazamiento a la derecha, entonces esto está acá duplicado, ¿ya? Y, ¿se acuerdan cómo se veía el perfil de SNP normal? 3 columnas, 1, 2, 3 barras, y en esta zona acá se desdobla la barra en 4, ¿ya? 4. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la posibilidad de evaluar 4 posibles frecuencias alélicas para el alelo B. O sea, el alelo B puede estar en todas, puede estar en 3/4 de los cromosomas, puede estar en 3/4, puede estar en uno de, son 4 perdón, claro, son todas las posibilidades de genotipos posibles, ¿ya? Entonces, por eso se desdobla, ¿ya? Que antes, al principio teníamos, solamente podemos ver genotipo, solamente el AA, que uno dice, AA, BB o AB, en cambio acá podemos ver esto que son genotipos intermediarios. Entonces, esta es como la imagen, esto lo más importante es que vean cómo se desdobla la imagen y el patrón típico de una duplicación. En el caso de una delesión, ¿cómo se vería? Que es el cromosoma 3 que yo mencioné. El cromosoma 3, lo mismo, 0, patrón de referencia, referencia, referencia a lo largo de todo el cromosoma. Pero al inicio acá, una delesión pequeña. Y ¿se acuerdan? 3 barras es el patrón normal y acá se pierde la barra intermedia. Esa es una delesión. Perfecto, vamos a ir a la siguiente. Caso número 3. Vamos a evaluar cómo se vería una anomalía cromosómica, una anomalía cromosómica ya grande, donde un paciente que consultó por el sexo femenino, infertilidad, amenorrea primaria, ¿ya? Y tenía un cariotipo convencional en el cual tenía 46 cromosomas y tenía en uno de sus X, tenía un AD en XP22, ¿ya? ¿Qué mostró el cariotipo? Perdón, el cariotipo molecular, el SNP array. Mostró que podía ser un síndrome de Turner por un isocromosoma XQ, o sea que tiene un cromosoma X, uno de sus cromosomas X tiene solamente 2 veces el brazo largo. ¿Cómo fue informado? Como en el brazo XP22.33 AP11.1 por una copia. En cambio, el XQ 12Q a Q28, perdón, XQ12 a Q28 por 3 copias. Ambas patogénicas, fue informado de esa manera. Entonces, vamos a ver. En el perfil de CNVs tenemos una delesión. Acá el patrón de referencia, 0. Pongan atención aquí, porque el patrón de referencia es 0, siendo que dice duplicación. 0. ¿Ya? Ese es el patrón de referencia. Y la delesión, desplazamiento a la izquierda. Desplazamiento a la izquierda. Hasta ahí todo claro. ¿Cómo se ve el patrón de lesión en el perfil de SNP? Se pierde la barra del medio, solamente se ven las barras laterales. Vamos a la duplicación. Brazo largo, el Q del X. Patrón en 0. Pero, ¿cómo podemos distinguir que era una duplicación a que no era una cantidad de material genético solamente en 2 copias? Por el desdoblamiento. Esto es súper interesante, porque esto es lo que nos permite el SNP de array. Si no, no tuviéramos la posibilidad de evaluar SNPs en este caso,
veríamos solamente 0 y no podríamos distinguir si el material está en una cantidad normal o está duplicado. En cambio, acá vemos cómo aparecen estas otras posibilidades de genotipos. Se ven las 4 barras en vez de 3. Entonces ahí podemos saber que está duplicado. Un caso 4, anomalía en mosaico. Caso número 4. Vamos a ver, tiempo, estamos bien. Un paciente que consultó por un retraso en el desarrollo psicomotor, una cardiopatía congénita y tiene un cariotipo convencional normal. Esto es bastante común para los que nos dedicamos a la clínica, que no encontremos, que a pesar de un examen no encontremos la causa, y uno en un examen siguiente sí se podría encontrar. Entonces, ¿qué mostró el cariograma molecular? Una trisomía del cromosoma 22 en mosaico. Bien, ¿cómo fue informada? Array GRCH38, entre corchetes, y aquí 22P11.2 a Q13.33 por 2 y una vírgula, no sé cómo en Guatemala si le dicen vírgula, virgulilla, o acá en Chile, este signo 2 a 3. ¿Por qué? Porque no es específico, no es ni 2 ni tampoco es 3, ¿ya? Esto porque en el fondo se está informando un mosaico, ¿ya? Pero es patogénica, sí o sí, eso es importante mencionarlo. Vamos a ver entonces ahora cómo se vería en los plots. Cromosoma 22, entonces. El perfil de CNVs, vemos una duplicación acá, pero fíjense, 0, 0, 0. Si uno ve solamente este, no puede distinguir si hay de lesión o duplicación supuestamente. Pero en el perfil de genotipado por SNPs, ¿qué ocurre? Hay un desdoblamiento. Entonces, ¿se acuerdan que la duplicación eran 4 barras? Pero aparte aparecen estas barras intermedias. Esta barra intermedia acá, esta barra intermedia acá, y que tienen otro color, ya por un color de una intensidad diferente. Eso es típico del mosaico, ¿ya? Entonces tenemos una ganancia de material genético, pero que no es totalmente consistente en cuanto al genotipo, ¿ya? A diferencia de cuando está en verde, es un color que fue, este color está representando que fue totalmente consistente el genotipo para todos los cromosomas testeados, en cambio estos son valores intermedios, ¿ya? Pero eso nos quiere decir que esto no está diciendo un mosaico. ¿Por qué? Quiere decir que en algunas células había este cromosoma extra 22 y en otras células no. Eso es un mosaico, o sea, hay dos linajes celulares. Vamos a ver otro caso, que es una anomalía cromosómica en mosaico, pero este fue detectado por suavi bucal, o es un hisopado de mucosa oral, que raspaje no es saliva, sino que es de la mucosa interna oral. Es un buen material también para hacer estudios genéticos de este tipo y sobre todo, como a veces hay en los mosaicos, muchas veces no logra detectarse bien las aberraciones cromosómicas o las células que tienen material genético extra en sangre. Entonces uno tiene que testear otro tejido. Y en este caso, por ejemplo, un síndrome de Pallister-Killian fue hecho de esa manera. El síndrome de Pallister-Killian, para los que no saben, es una trisomía o tetrasomía también del cromosoma 12, pero solamente del 12P, del brazo corto, ¿ya? Es una condición cromosómica bastante severa que involucra retraso del desarrollo, con discapacidad intelectual, bastantes dismorfias. Las dismorfias son anomalías genéticas, sobre todo dimorfismo facial, digamos, que
son, en el fondo tienen una facie particular, una boca grande, una macrostomía, en fin. Son pacientes que también tienen epilepsia, entre otros hallazgos. Lo importante para el ejemplo acá es que se hizo el estudio de... Este era un paciente que se había hecho un cariograma y que fue normal, convencional. Entonces se decidió detectar en otro tejido y mediante un array. Entonces el array fue informado como array, ARR, el genoma de referencia, y después 12P13.33 a P11.1, ¿ya? Pero por 3 a 4 copias. Ustedes, como ya aprendimos en la diapositiva, en el ejemplo anterior, 3 a 4, o sea, relativo, porque pueden ser 3 o pueden ser 4, ¿no es cierto? Vamos a ver eso que quiere decir que puede ser un mosaico. O que es un mosaico, mejor dicho. Perfil de CNV, a la izquierda, una duplicación en el cromosoma 12, ya 0 la referencia, 0, 0, 0, y vemos acá el brazo P está desplazado a la derecha, todo desplazado a la derecha, cercano a 0,4, 0,5 aproximadamente, ¿ya? Este es el valor de la normalización y que nos dice que hay ganancia de material genético, ¿ya? Pero vemos acá en el perfil de la derecha, que es el de genotipado por SNPs, de aquí, del 0, perdón, en el brazo largo, las tres columnas, pero en el brazo corto observamos que hay un desdoblamiento, ¿ya? Desdoblamiento en estas columnas, en estas tres, más la columna, estas columnas intermedias, entonces eso y con estos colores diferentes. Entonces, ese desdoblamiento nos está hablando de que hay mayor cantidad de material genético y que aparte está en mosaico. Y eso es consistente entonces con el diagnóstico de una trisomía o trisomía 12P en mosaico, que es el síndrome de Pallister-Killian. Finalmente, una disomía uniparental. ¿Se acuerdan cuando les mencioné que la disomía uniparental era cuando provienen dos cromosomas de un progenitor y ninguno del otro? Que es como algo que escapa de la herencia tradicional, pero se puede dar. Entonces, un paciente que consultó por retraso del desarrollo psicomotor y se le hizo el cariotipo molecular por SNPs, el SNP array, y que mostró una disomía uniparental del cromosoma 15. Esto es súper importante que pongan atención acá. El informe del cariotipo para lo que es el número de copias fue normal. El array, aquí falta decir la versión del genoma, pero ya del cromosoma 1 al 22, más la X, estaba todo en 2 copias, ¿ya? O sea, era de sexo femenino porque tiene 2X, y del cromosoma 1 al 22, todo en 2 copias, ni un problema. Pero en cuanto a la región de pérdida de homocigosidad, de heterocigosidad, que yo había hablado también, que es una de las particularidades de los arrays de SNPs, esto encontramos. 15q11.2 a q26.3, o sea, todo el cromosoma 15, observamos que toda esta región está en homocigosis, ¿ya? O sea, todos los SNPs que estaban ahí tenían, estaba siempre evaluándose el mismo SNP para cada región. Cada sondita, por así decirlo, de esta esfera, cuando hablábamos del bit, de la esfera, todo, siempre testeo para cada SNP siempre la misma. O sea, los dos cromosomas son exactamente iguales. ¿Cómo se ve esto? Así. Perfil de CNVs. 0, 0, 0. No hay ganancia ni pérdida de material genético. Pero en el perfil de genotipado se pierde la barra del medio y solamente vemos una barra a la izquierda y una barra a la derecha, ¿ya? Y esto es el LOH
pérdida de heterocigosidad que está marcada acá, y esta pérdida de heterocigosidad representa, por ejemplo, en este caso, una disomía uniparental. Específicamente es una isodisomía uniparental, quiere decir que la idea no es complicarlo más con todo lo que hemos visto, pero la isodisomía es porque en el fondo es el cromosoma que proviene del mismo progenitor, es el mismo, ya es exactamente igual que está duplicado. Porque recordemos, la madre y el padre, la madre, por ejemplo, o el padre, van a tener dos cromosomas, pero esos dos cromosomas son distintos entre sí, pero ahí si pasan esos dos es una heterodisomía uniparental. En este caso, lo que detectamos bien aquí es una isodisomía uniparental, ¿ya? Cromosoma 15, se sabe que la isodisomía uniparental en el cromosoma 15 causa el síndrome de Prader-Willi o el síndrome de Angelman, dependiendo del progenitor. Lo mismo en este caso era para un Prader-Willi, ¿ya? Bien, entonces, finalmente, esta es una tabla resumen, no es perfecta debido a que hay algunas cosas específicas que es imposible hacer una tabla de manera perfecta que intente resumir todo o que no tenga como, no sea más que contradicciones, hay algunos aspectos que pueden ser mixtos, híbridos incluso para cada examen, como los tipos de resoluciones, puede ser un poco más, un poco menos, pero en general intenta abordar todo el estudio de lesiones y duplicaciones. En la clase anterior vimos con la doctora Ángela, vimos lo que era el MLPA, y en este caso, ahora que también es una técnica para ver de lesiones y duplicaciones. En cambio ahora, esta técnica que también es para ver de lesiones y duplicaciones, pero de manera, digamos, global. Cariotipo, 3 a 10 megabases, 5 megabases, también puede ser ahí dependiendo del ojo del experto o de la región que se esté evaluando, la región, el cromosoma que se esté evaluando, los tipos de bandas, etc. Tiene un alcance de ver cromosomopatías, de lesiones grandes, duplicaciones grandes, la falta o pérdida de un cromosoma completo, por ejemplo, el síndrome de Down, que es una trisomía, el cromosoma 21. La indicación puede ser para malformaciones mayores, cuando tenemos un paciente que tiene múltiples malformaciones en neonatología, puede ser una trisomía 13, en fin. Ventajas, sí logra ver los rearreglos balanceados y el costo supuestamente no es tan caro como las otras técnicas, digamos, genómicas de última generación. Las desventajas sí puede ser el tiempo de resultado, también es discutible, en general puede demorar, depende de un tiempo de cultivo y un tiempo de análisis también humano, entonces depende, puede demorar de días o incluso a semanas. El Fitch es una técnica que tiene una resolución mucho de menor, para poder identificar regiones de menor tamaño, 150 kilobases, poco más quizás, poco menos, pero el alcance es solamente para un locus específico, o sea, el Fitch solamente está dirigido a una región, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo quiero solamente evaluar síndrome de velocardio facial, que es por una pérdida de material en el cromosoma 22, solamente voy a evaluar eso y no voy a evaluar nada más. Entonces es para un síndrome específico y ventaja tiempo de resultado, porque lo voy a poder tener lo que demore la hibridación y la interpretación, podría ser hasta en el mismo día o 1 o 2 días, pero solo analiza el target, esa es su desventaja. MLPA puede ver de un par de bases hasta 10 megabases, en general también eh, sirve para ver estas de lesiones y duplicaciones pequeñas, como decía, una región, un exón o una región menor incluso. Puede tener esta variante del MLPA, que es el MSMLPA, que evalúa algunos síndromes de metilación, como Prader-Willi, Angelman, pero la enfermedad, perfecto, estos son para qué sirve, para ver enfermedades por lesión y duplicación, epigenética, cuando son con MSMLPA. Tiene un tiempo de resultado bastante rápido, podría estar en 2 a 3 días,
quizá un poco más, obviamente, con todo lo que implica el estudio de un laboratorio, pero digamos, no depende de un cultivo. Entonces la resolución es mucho mejor que el Fitch, porque en el fondo el Fitch estamos hablando de 150 kilobases, aquí podemos evaluar exón por exón, pero no detecta los rearreglos balanceados, ahí es lo que hablábamos del cariotipo convencional. El array CGH junto al SNP array tienen una resolución, un alcance bastante parecido. Uno dice de 1 kilobase a 100 megabases. La verdad que este es un rango, porque algunos hablan que el array tal vez con confiabilidad 30 o 80 kilobases, 50, ¿ya? ¿Cómo después lo vamos a llevar a la clínica, ¿ya? Pero en general estamos hablando que ese es su alcance. Sirve para ver de lesiones y duplicaciones. Las indicaciones son prácticamente las mismas: discapacidad intelectual, dismorfia, anomalías congénitas, pero sí podríamos evaluar también esta isodisomía uniparental con el SNP. Podríamos ver estas pérdidas de heterocigosidad que no es detectable por el array CGH. Y tiene la ventaja que es genómico, o sea, que evalúa prácticamente todas las regiones del genoma, los 23 pares de cromosomas. Tiene el SNP una mayor resolución, el SNP array y detección de mosaicismo, comparación con el array CGH. Pero los dos tienen un costo que es bastante más alto, tal vez que estas otras técnicas, y tiempo. Ahí obviamente depende, porque si uno quiere hacer una técnica personalizada, tal vez de una de estas otras, tal vez puede ser un poco más caro, depende, todo tiene sus matices, pero en términos generales el precio puede ser una desventaja. El tiempo obviamente puede ser más rápido porque tampoco obedece a un cultivo, obedece a una hibridación, pero sí va a tener un tiempo basal de hibridación y después un tiempo de interpretación, porque es bastante información genética la que uno debe, entonces puede demorar un poquito más que en la interpretación, más que lo que un MLPA que es dirigido. En cambio, acá uno puede encontrar cosas que no está buscando, tiene que saber cómo interpretarla y después cómo informarla. ¿Ya? Eso. Muchas gracias. Creo que una presentación fue bastante larga. Obviamente lo dije al principio, es una presentación para un curso de magíster, motivo por el cual también es un poco más profundo el nivel de la clase, y por lo mismo ahondé, digamos, profundicé en algunas cosas que son un poco complejas, dependiendo también de la heterogeneidad del auditorio, en este caso, que hay bastantes personas invitadas y estoy muy contento por eso, a esta gente de Chile. Puede haber sido un poco complejo, pero lo importante es quedarse con lo más importante. Preguntas, por favor. No sé si... Solo quería saber si los alelos que se agregan son específicos pensando en ciertas enfermedades o son generales. En general, el alelo en el array son muchos. Entonces, no está pensado en cierta enfermedad, sino que en cubrir todas las regiones. Ya no es como que, digamos, vamos a cubrir cada una de las enfermedades porque sabemos que este alelo es el típico de tal enfermedad, no, porque estamos hablando de miles. Ahora, ¿podría haber que en un diseño comercial haya un alelo que esté? Sí, podría ser, depende de la marca y todo, pero es algo tan a nivel global que no es el objetivo testear, evaluar un alelo específico, como hay muchos conocidos. Gracias. Henry, adelante. Gracias, buenas noches. Gracias por tu charla, estuvo muy, muy interesante. En relación a la interpretación, me quedó duda en cuanto a las elecciones y la pérdida de la barra como tal. Yo no sé si me podrías ubicar de nuevo, porque cómo sé qué sonda es la que está deletada cuando veo solo las dos barras laterales. Entonces me quedé un poco perdido en ese aspecto. De lesión, ¿no es cierto? Exacto. Vamos a ver. Sí. Hay una de lesión, ¿te fijas? Por ejemplo, yo aquí veo en el perfil genotipado por SNP
2 barras laterales. ¿Cómo Sí. podría saber cuál es la sonda que está deletada? Es lo que no... ¿Solo sé que hay delección de la región o puedo saber más información? Es una buena pregunta. Sonda por sonda, supuestamente, si tú, cada punto corresponde a una sonda, Ujú. cada puntito. Entonces, cuando la sonda aparece en A, perdón, cuando la sonda está a la derecha, quiere decir que esa sonda, lo que se evaluó es que estaba esa sonda, pero se evaluó el SNP A, el de referencia, y no hay ninguno del alternativo. O sea, ¿se entiende o no? Que acá, por ejemplo, esta sonda acá, todas estas están paralelo, eh, perdón, sería acá. Al estar aquí lo que se está tomando solamente se está haciendo el punto del alelo B, del alternativo. Entonces, cada punto de estos quiere decir que el alelo B es 0, pero el alelo contrario es 1. Entonces, yo podría saber que la sonda que se evaluó es la que tenía para el alelo, mejor que se evaluó, la sonda que se encontró, que complementaba con el paciente, ¿está presente en el paciente? Sí. Pero ¿cuál estaba? ¿Para el alelo A o para el alelo B? En este caso es para el alelo A. ¿Por qué? Porque el B es 0. ¿Te fijas que acá hay un 0, acá abajo? Ah, ok. Ok, o Sí, sea, estoy entendiendo, perdona si te interrumpo, que sí, eh, lo que nos marca que es la comparativa es el recuadro que está justamente en la parte superior y que si sí, la mayor cantidad de plots o de puntos están en el 0, indica que pues el alelo que estamos investigando no está, ¿no? Y está el contrario exacto. de referencia. Exacto. Si te fijas acá, aquí dice A, frecuencia alélica para el alelo B. Si uno marcara acá en el software y lo cambia, perdón, esto no lo puedo hacer acá. Si lo cambiara por el alelo A, los puntos se invertirían, serían todos los puntos hacia el otro lado. Ah, ok, ok. ¿Se Esa entiende? era como mi duda. Ok, Sí. muchas gracias. Tenemos más preguntas. Yo sé que es un poco difícil esto, pero con los ejemplos Doctor, prácticos. yo solo tengo duda con respecto al tipo de muestra a utilizar ideal para este tipo de análisis. ¿Usted nos puede ahondar un poquito más? Muestra de ADN genómico, puede ser sangre, puede ser también muestra de el swab bucal, es mejor que el de saliva, es mejor porque en el fondo ahí lo que uno está haciendo es una especie de raspado, por así decir, de células, y entonces el ADN está más íntegro, ¿ya? Porque en el fondo después al hacer la extracción de ADN va a ser una extracción directa de las células y no de la saliva que ya puede estar fragmentada, puede estar de peor condición. Entonces, los dos tiene un buen resultado. En general, los arrays, o sea, para los que no estén familiarizados con esto, hay arrays de todo. O sea, en cáncer también se hacen los arrays, pero ahí la interpretación es distinta. Arrays de expresión también, son otros tipos de arrays. Expresión de cuánto ARN mensajeros expresa una célula versus otra, en fin. Pero o en cáncer también, por ejemplo, ahí en cáncer uno no va a ver cuánto, no vamos a hablar de una o dos copias, porque una célula de un tumor puede tener 3, 5 copias de una región cromosómica y de lesiones de otra, entonces las aberraciones cromosómicas son mucho más floridas, severas, entonces ahí es otro tipo de interpretación que se hace en los arrays de cáncer, pero básicamente la idea global es la misma. Gracias, doctor. No sé ¿Alguien si hay tiene algún... alguna otra pregunta? Otra vez, doctor Hugo, adelante. Perdón, solo con los pacientes con trastorno del desarrollo intelectual, por ejemplo, podemos tener falsas duplicaciones, por ejemplo, por decirlo así, o falsos elementos, o cómo podemos encontrar un parámetro en donde no haya sido bien analizada
la muestra como para darle validez o restarle validez al resultado. Sí, eso es muy importante. Uno es que la deleción, hay dos cosas. Uno es que la deleción realmente exista, no sea falsa, pero, o duplicación, en fin, pero que no tenga una relevancia clínica. Como habíamos dicho, hay muchas deleciones, duplicaciones que después hay que saber interpretarlas. Obviamente esta es una deleción, como en esta imagen o en esta, por ejemplo, una duplicación es bastante grande, ¿ya? Abarca prácticamente la mitad del brazo corto, ¿ya? Entonces esas por lo general siempre van a ser patogénicas. Pero puede haber una lesión pequeña que no lo sea, porque es parte de la variabilidad. Eso por un lado, yendo específicamente a la pregunta que hace usted, doctor, hay algunos parámetros que nos dicen si la lesión es fiable o no. Va a depender del tipo va a depender del tipo de, ¿cómo se llama? De diseño, digamos, de comercial, porque en este caso, por ejemplo, hay uno de Illumina, hay otros que son de Agile, en Affymetrix, en fin, pero lo importante es, dependiendo del diseño comercial, eh, eh, del- de la herramienta de laboratorio, el fabricante pone como un cierto umbral de cuántas sondas deberían estar, cuántas sondas contiguas deben estar deletadas o duplicadas. Por ejemplo, si vemos solo una, tal vez no debería considerarse una delesión, por ejemplo, si fuera solo esa. Pero, por ejemplo, si tenemos 3 seguidas o 15 seguidas, dependiendo como decía, del patrón, del, del- dependiendo del, no es bueno, es el kit comercial, pero más que el kit, que lo quiero decir, dependiendo de la herramienta, la marca del SNP array que se esté usando, o del array CGH que se esté usando. Algunos dicen que, por ejemplo, más de 15 sondas seguidas. O sea, si 15 sondas están seguidas, eso sí puede considerarse que es una deleción. Pero si solamente una, eso es difícil, habría que evaluarlo. Puede que no, solamente sea un error en la en el ensayo. Ok, gracias. ¿Y los polimorfismos cómo los veríamos? ¿Pero a qué nos referimos? ¿Al polimorfismo de una deleción o una duplicación? Como ¿Sí? una... Ah, ya, bueno, esto es como la imagen gráfica. Yo no tengo acá una imagen, pero esto después también es transformado a un archivo como una tabla parecido a un Excel, ¿ya? En el cual nos va a decir dónde comienza y dónde termina esa deleción, ¿ya? O duplicación. Y eso después uno lo lleva a un programa a hacer un contraste con una base de datos. Entonces, por ejemplo, si uno en esta tabla como Excel gigante que nos va a decir todas las deleciones y duplicaciones que se encontró en el paciente, por ejemplo, va a haber una que va a decir que la deleción comienza acá y termina acá. Y esa después uno lo puede llevar a un sistema de anotación. ¿Qué es una anotación? Es todos los atributos que le corresponden a esa variante. En este caso, a esta duplicación. Atributos, en cuántas personas normales está, posiblemente esté en cero, porque una persona que es sana no debería tener esto. Si se ha visto en otros pacientes, en general. Todo eso está en bases de datos. Hay bases de datos específicas para hacer el análisis de, de variantes de número de copias, que son de lesiones, duplicaciones, que se llama Decipher. Esa base de datos nos permite evaluar y ver si realmente esa variante, en este caso de lesión grande, duplicación, es, está en gente sana, por lo tanto podría ser una variante propia de la población y se consideraría un polimorfismo o no, es muy rara y solamente se ha visto en individuos que están afectados por enfermedad y tal vez de qué tipo de enfermedad. Ok, muchas gracias. Es muy interesante. Perfecto. Doctor, algo así similar a un BCF cuando uno analiza NGS. Sí, parecido, parecido. Ok, Esa, muchas gracias. esa es la idea. En el fondo la particularidad de este el examen gráfico, pero después esto igual la idea es llevarlo y uno después puede ver como el tamaño y contrastar. En el fondo, cuando uno ya sabe las coordenadas específicas,
uno las podría ver. O sea, por ejemplo, uno toma estas coordenadas que están acá de aquí, de 10p15, o mejor dicho, acá, en el cromosoma 10, y pone la coordenada acá desde el par de base 52.147 hasta este que es 19.809.563. Uno lo pone y pone que está en duplicación en estas bases de datos y nos va a decir realmente a qué correspondería. Ok, muchas gracias. Si me permiten, yo también tengo otra pregunta. La Sí, por verdad, supuesto. pregunta curiosidad. Por ejemplo, yo no soy médica, pero sí tengo, nosotros estamos en un país pues, tercermundista en este caso y lastimosamente muchos pacientes no tienen acceso a, digamos así, hacer marchas de análisis, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser que primero hacer un cariotipo y después me haga un microarray para observar la lesión o duplicación exacta, por ejemplo. Viéndolo desde esa perspectiva, ¿puede en algún punto saltarse el cariotipo convencional y sugerir un microarray dependiendo de la patología del paciente o no? Sí, es un gran tema ese. Eh, Clásicamente se ocupaba el cariotipo por un tema de que es la técnica eh, cariotipo convencional, una técnica que es la técnica basal, que siempre se ha usado desde el año 60 en adelante. No existían estas técnicas genómicas, por lo tanto, siempre era lo que se usaba. Con el advenimiento de estas técnicas genómicas, el cariotipo empezó a ser desplazado y por eso yo mencioné en una diapositiva que en los pacientes donde no hay un diagnóstico claro, eh, no hay la sospecha de una anomalía cromosómica clásica, como síndrome de Down, síndrome de Turner, tal vez una trisomía 13, 18, 21. eh, lo más probable es que el cariotipo convencional no va a servir, lo más probable. Entonces, uno podría empezar al tiro con el array. Por lo tanto, en los países, como digo, Estados Unidos, Europa, muchas veces empiezan primero con el array. Actualmente también en Brasil ya también se está usando eso, a veces empezar primero con el array que el cariotipo convencional. Eh, pero tiene que estar bien sustentado en la clínica, porque si yo tuviera la sospecha clásica, no sé, de una trisomía 13, más que clásica, si tuviera la sospecha muy fuerte de una trisomía 13, muy fuerte, como digo, de una neuploidía o de una cromosomopatía, no sería necesario pedir un array. O sea, lo importante sería empezar obviamente con el cariotipo convencional. Pero como digo, en estos casos que son enfermedades, vamos a volver a la diapositiva, que es una de las primeras, donde el fenotipo no es tan claro y donde yo lo más probable es que no tenga, que el cariotipo convencional no me va a ayudar, yo podría empezar con un microarray. Ahora, ahí es donde el punto de diferencia es el costo, y que para nosotros como latinoamericanos el costo aún es bastante más caro hacer un cariotipo molecular, vale decir array o array, que un cariotipo convencional. En cambio, en países como Europa, Estados Unidos, los costos ya prácticamente se han ido equiparando. Entonces, eh, ya no es un tema para ellos el tema económico, decir voy a empezar por el cariotipo convencional o el array, sino que es más por la indicación clínica. Probablemente en el futuro algún día lleguemos a eso acá también. No sé si se entiende un poco la idea. Sí, sí se entendió. Muchas gracias. Perfecto. ¿Hubo algo Sí, adicional? solo quería comentar un poco porque pues ahora en la investigación del trastorno por déficit intelectual, una de las primeras pruebas son los arrays y el tema del X frágil. Entonces, en relación a costos, por ejemplo, que tendríamos que usar dos técnicas diferentes. ¿Qué tanto rendimiento en su experiencia ha encontrado con estas técnicas? Sí, es una muy buena pregunta. En general, el rendimiento
clásico que uno habla del cariotipo convencional, es como un 3%, dejando de lado, sí, los síndromes que son fáciles de identificar, como si uno tuviera la alta sospecha de una trisomía 21. Obviamente ahí el cariograma va a tener un rendimiento mucho mayor, cariograma convencional. Pero para estos otros síndromes aumenta bastante, entonces de un 3% se ha visto que aumenta casi un 15-20% de lo que uno podría lograr hacer diagnóstico con solo el array. El tema es que el X frágil, a pesar de todas estas técnicas genéticas, para los que no estén familiarizados, uno como hablábamos en este esquema, este esquema es muy bueno para poder entender lo que pregunta Henry. Acá uno tiene lo que es cariograma, y cada vez va de lo mayor a lo más específico hasta llegar a los pares de base, ¿ya? Entonces uno tiene, esto es bastante lógico, de lo más grande a lo más pequeño, y voy testeando. Entonces voy pasando por cariotipo molecular array, secuenciación, en fin. Pero el X frágil queda como por el lado, porque no entra en este esquema, y es netamente porque es una enfermedad que se produce por otro tipo de anomalía, que es genética, pero es por una amplificación, una repetición de tripletes. Eh, Debido a su naturaleza, esta repetición de tripletes, es complejo, no se puede evaluar por estas otras técnicas. Entonces, al final, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Tiene que hacer el examen de X frágil específico. Tiene que hacer el examen que se llama, actualmente hay un nombre comercial que es el Amplidex, pero que en el fondo es una PCR modificada, y la experiencia es que si uno tiene una alta sospecha clínica para X frágil, debido a que hay una historia familiar de X frágil, o que nos haga sospechar X frágil, el rendimiento puede ser alto. Pero si no es bajo, y prácticamente uno lo hace parte como del algoritmo diagnóstico, porque, en fin, tengo un paciente con discapacidad intelectual, probablemente, lo más probable es que quizás no tenga aquí frágil, pero puede que nunca lo detecte si no hago la prueba. En cambio, de repente con estas otras pruebas, por un efecto de serendipia, que yo estoy buscando otra cosa, pero como evalúo todo, encontré otro diagnóstico. Estaba buscando, no sé, una deleción en el cromosoma 7, y me resultó que el paciente tenía una deleción en el cromosoma 10. Y claro, porque estoy evaluando todo. Pero en el caso del X frágil, no, siempre voy a tener que hacerlo en caso de que tenga la alta sospecha, o a veces por seguir el algoritmo diagnóstico. En general, ¿por qué uno igual lo debe considerar siempre? Por la frecuencia, porque el X frágil tiene una frecuencia de 1 en 4.000 aproximadamente en varones, 1 en 8.000 en mujeres. Entonces, no es, si bien es una enfermedad rara, su frecuencia es alta dentro de las enfermedades raras. Por lo tanto, uno siempre debería tenerlo como presente, de al menos de sospecharlo, y en ese caso solicitarlo. No sé si... eh, Súper, muchas gracias. Sí, sí. Sería una yo- PCR de expansión, ¿verdad, doctor? La PCR sí, modificada. exacto, una PCR. Antiguamente se hacían técnicas de Southern Blot, pero que actualmente han sido reemplazadas por técnicas que son más automáticas, y kits que hacen que el proceso sea como digo, automático, y también en ese sentido más rápido, con estos nuevos kits comerciales. Uno se llama Amplidex, para X frágil. Así también hay para otras técnicas también de repetición, se han creado otros tipos de Amplidex. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien tiene alguna otra consulta para el doctor? Estoy encantado de poder responder todas las preguntas, sobre todo de aplicación clínica. Sé que es un tema es bastante difícil, pero espero que le haya servido también de ver este tipo de interpretación de cada punto en el SNP array, de cómo se generó ese puntito que nos va a representar cada región evaluada, y con eso poder después
llevarlo a la interpretación. Porque al principio es difícil, pero si uno entiende la lógica, se hace bastante más fácil y también interesante. Es bonito ver estas imágenes de cómo se desdobla y se desdobla las barras y nos permiten ver, diferenciar, digamos, el patrón normal versus el patrón alterado que nos sugiere, como digo, desde una lesión, incluso hasta un mosaicismo. Es muy interesante cómo se ven los mosaicismos, todo. Sí, es muy, muy interesante. Yo pienso que la gráfica que usted está mostrando dice clarísimo, pues todo lo que menciona, ¿verdad? Que cómo cada enfermedad podríamos ir a investigar dependiendo del tipo, la prueba que necesitamos. Sí, Paul, por favor, adelante. Sí, buenas noches, doctor. Solo tengo una preguntita. Entiendo, por ejemplo, que por ejemplo, el síndrome de Prader-Willi no siempre se produce por una disomía uniparental. Por ejemplo, si se tuviera la sospecha, pero no tan confiada de un paciente que se sospecha que tiene síndrome Prader-Willi y se buscara una disomía, pero no fuera este el caso, sino una alteración, por ejemplo, de pérdida de heterocigosidad por lesión del cromosoma paterno, cuando el materno estaba mutado. Claro. Igual se podría ver esa anomalía en alguno de estos estudios. Sí, claro, porque en el fondo, una muy buena pregunta, Paul. Lo que tenemos ahí es que el Prader-Willi tiene tres principales causas, que la principal es la de lesión, 70% son por de lesión. Y el array está hecho para eso, para ver de lesión. Entonces lo que tú verías ahí sería un cromosoma 15 en el cual vas a ver el patrón de lesión típico. Si vamos rápidamente, ¿cómo se vería el SNP array? Pongamos que era creo que tenía este es una deleción acá. Esta es una deleción, supongamos que este es el cromosoma 3, pero si tuviésemos un cromosoma 15, en la región de Prader-Willi se vería este patrón, se vería el patrón normal y en la región se vería una desviación a la izquierda en el perfil de CNVs y en el perfil de SNP se vería que la barra también se pierde la barra del medio. Entonces ahí uno dice, perfecto, tengo un paciente en el cual tengo una deleción del cromosoma 15 y eso lo llevamos a la clínica y ahí podríamos decir, hay dos posibilidades, que o tenga un Prader-Willi o tenga un síndrome de Angelman. Y ahí la clínica es lo que nos diría. No podríamos tal vez definir aquí con esto si es uno o el otro. Costaría, porque tendríamos que tal vez tener los SNP que provienen del padre o de la madre. En ese sentido sería un poco más difícil. Pero al menos nos podría decir que hay una lesión y uno con la clínica, si el paciente tiene clínica de Prader-Willi, obviamente es un Prader-Willi. Si tiene clínica de Angelman, es un Angelman. Oh, sí, es cierto. Muchas gracias, doctor. Perfecto, de nada. ¿Alguna otra pregunta para el doctor? En general eso, yo creo que lo importante es llevarse el concepto de que esto nos permite ver, o sea, tenemos todos los cromosomas, uno, pero todos los cromosomas y vamos a poder ir viendo desde principio a fin si hay pérdida o ganancia de material. Eso es muy importante. Solo para mencionar, de repente, no sé si quizás, claro, acá de principio a fin como tenemos el material, y acá se ven unos patrones, se fijan que acá también a veces se pierde, como que aquí no hay nada. Eso igual es importante porque aquí lo que estamos es que este es el centrómero, entonces aquí no hay sonda, ADN repetitivo, donde no hay genes de interés. Es importante igual eso, como saber un poquito de los diseños y lo que nos permite. Se fijan acá, también en el cromosoma 22, esta región acá están los microsatélites del cromosoma, entonces tampoco se testea. No hay sondas para este ADN microsatélite repetitivo, ¿ya? Entonces, uno prácticamente lo que analiza, dependiendo del diseño, puede que haya un diseño de array que sí tenga para ver alguna región que pueda estar acá, que sea evaluada. Pero por lo general, por ejemplo, acá no se evalúa esta región porque es altamente rica en ADN repetitivo, no codificante, entonces por eso acá en los arrays prácticamente esta zona se ve vacía. Y uno dice, oh, podría estar deletado o deletado en homocigosis y en los dos cromosomas, y la verdad que no, la verdad es que no hay sondas en la región que estén detectando esto, el diseño no permite verlo.
Gracias, doctor, por la aclaración. Pues veo que no hay más preguntas. Pues yo solamente para agradecer nuevamente a Mendelix, especialmente a usted, doctor, por su tiempo, por su amabilidad y por todos los conocimientos que adquirimos durante esta excelente presentación, y también extender mi agradecimiento a Lorena, que fue mediante la cual pues tuvimos esta gran oportunidad. Muchísimas gracias. Encantado, muchas gracias de verdad de poder participar y que nos hayan invitado eh, para poder hacer esta charla, esta clase. Agradecer a toda la gente de Guatemala y del resto también de Latinoamérica que está presente, sobre todo gente de Chile. Veo también gente de Chile conectada, así que espero que les haya servido a todos y de verdad encantado de haber participado esta vez y también poder repetirlo cuando en algún futuro. Gracias, doctor. Bueno, la mejor de las noches a todos. Que descansen. Hasta luego. Chao, muchas gracias, que estén bien a todos. Feliz Muchas día a la gracias. patria. Gracias, feliz Gracias, noche. feliz Muchas noche. gracias.